Soy Javier Gallardo Talón, doctorando en Filosofía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Mi ponencia, denominada Maquiavelo, Republicanismo, Virtud y Políticas del Acontecimiento, en el simposio Pandemia y Crisis, Perspectivas Éticas, Sociales y de Salud, tratará de pensar el concepto de virtud articulado en la obra de Maquiavelo, para aportar algo de luz a nuestra forma de pensar filosófica y políticamente la crisis sanitaria que aún estamos viviendo, así como nuestra forma de actuar sobre ella. Mi intención, hoy, aquí, en esta comunicación, no es tanto aportar una propuesta ética o filosófica sobre las consecuencias políticas, sociales y sanitarias del acontecimiento y los acontecimientos que hemos vivido desde la aparición del COVID-19. Y con ello pretender aportar algo así, como un sistema fijo de ideas, que nos permitiera subsumir la irrupción del COVID-19 bajo el yugo de un pensamiento sistemático. De un pensamiento sistémico que, en todo caso, terminaría por difuminar la naturaleza de dicho acontecimiento, para encorsetarlo e hipostasiarlo en un conjunto de ideas prefijadas y preexistentes, como muchos filósofos trataron y tratan de hacer desde marzo del año pasado. Mi intención en esta comunicación es otra, es más bien una invitación a la lectura, una propuesta de lectura, una propuesta de hecho de relectura de la obra del diplomático y pensador político florentino Nicolás Maquiavelo, dado que en ella, en su obra, se nos descubre un pensamiento que al tiempo que trata de tematizar y hacer relevante la virtud ciudadana desde la perspectiva del republicanismo clásico y el humanismo cívico de su tiempo, no la subordina a un conjunto de valores que sobrevuela o sobrevolaría la contingencia de la realidad política. Utilizando una expresión más propia de Maquiavelo, no apela a un conjunto de valores que sobrevuela y es indiferente a la realidad efectiva de la cosa. El texto y la escritura de Maquiavelo son el texto y la escritura de un fenomenólogo de lo político. Lo político aquí entendido en oposición a la política. La política es gestión y administración de la existencia. Lo político, en cambio, es aquello que viene a la existencia. Aquello que obliga a la política a reordenar el discurso con el que constituye lo social. Como digo, la escritura de Maquiavelo es la de un fenomenólogo de lo político que trata de mostrar y de hacer oír el fondo cambiante e indeterminado sobre el que se erige el orden de lo social, sin inscribirlo y condenarlo a las imprecisiones de un orden categorial. La idea de recuperar a día de hoy, en los tiempos marcados por la crisis de una pandemia mundial, la obra de este escritor florentino, tiene como objetivo la posibilidad de entrar en diálogo y en sintonía con un pensamiento capaz de hacer frente a lo nuevo, con un pensamiento capaz de hacer frente a la alteridad radical, a lo absolutamente otro de la racionalidad utópica sobre la que descansan los discursos que ordenan nuestra realidad social y política. Esto es, un pensamiento capaz de pensar la virtud ciudadana, la virtud de lograr del actor político en una dialéctica pulsátil constante con la fortuna, donde esta última ya no se articula como expresión de la providencia, sino que se comprende como puro azar. Con ello, recuperando a Maquiavelo, quiero tratar de recuperar un pensamiento republicano, un pensamiento sobre las virtudes del ciudadano, sobre la práctica de un vivire civile enfocado y articulado a la consecución del bien común, enfocado en la exigencia de preocupación y participación ciudadana activa sobre la res pública, la cosa pública, que sin embargo no caiga en el utopismo, que no busque una coherencia que lo desvincule de la contingencia material del mundo, de la propia negatividad. Con la pandemia provocada por el COVID-19, buena parte del ideario liberal que estructura las sociedades occidentales y que determina la conciencia de los individuos que viven y que vivimos en ellas se ha puesto en entredicho. Y conceptos como libertad o acción ciudadana que se barajaban en la coherencia de los distintos pensamientos políticos contemporáneos se han visto puestos en entredicho, al tiempo que su propio significado se ha visto obligado a repensarse. La idea de libertad individual sobre la que se sostiene buena parte de los sistemas constitucionales occidentales se ha visto incompatible con la prosecución de este bien común. El propio sentido común del individuo liberal se ha visto en plena contradicción con las medidas políticas y legales que se han establecido. El propio obrar político se ha visto obligado a desligarse de sus propios principios democráticos para hacer frente a una necesidad nueva. Las problemáticas que quiero remarcar aquí son dos. En primer lugar, la necesidad de pensar una virtud ciudadana que se muestre indesligable de lo común y que se aleje al mismo tiempo de una moral individualista ajena al hecho consistente. Y en segundo lugar, la acción de la virtud del sujeto político en y frente a un momento de excepción. Precisamente ambas problemáticas son constantes en el pensamiento republicano maquiavelano,
tanto a la importancia que se sitúa sobre la necesidad de participación activa ciudadana como la acción de un sujeto político sobre y en un momento de excepción sobre un acontecimiento de la fortuna, que en Maquiavelo encuentra su expresión más paradigmática tanto en El Príncipe como en su defensa de la dictadura comisarial romana. Vayamos por partes. Desde los años 60 se han desarrollado dos lecturas que quiero remarcar. Dos líneas de investigación que se alejan de las concepciones descalificadoras que trataban de presentar a Maquiavelo como un educador de tiranos o una suerte de alquimista del mal. Por un lado, una lectura más afrancesada, capitaneada por la monumental obra de Claude Lefort, El trabajo de la obra de Maquiavelo. Y por otro lado, la lectura de la denominada Escuela de Cambridge. Los pensadores republicanos de la Escuela de Cambridge como Quentin Skinner, John Pocock o Hans Baron, así como su más inmediato continuador, Mauricio Viroli, han tratado de aproximarse a la historia del pensamiento político desde una perspectiva contextualista, en contra de la perspectiva textualista que les precedía. Basándose en los juegos del lenguaje de Wittgenstein y los actos de habla de Austin, poniendo al texto político o filosófico político en diálogo con su momento histórico y con el aparato conceptual que lo rodea, poniendo asimismo especial énfasis en el auge pre-renacentista y renacentista del republicanismo de las ciudades-estado del norte de Italia. A fin de entender las doctrinas de Maquiavelo, cito a Skinner, necesitamos comenzar por recuperar los problemas a los que tuvo que enfrentar en El Príncipe, los discursos. A fin de alcanzar esta perspectiva, necesitamos a la vez reconstruir el contexto en el que estas obras fueron originalmente compuestas, el contexto intelectual de la filosofía clásica y renacentista, así como el contexto político de la vida de la ciudad-estado italiana a comienzos del siglo XVI. Allí Maquiavelo se descubre como un pensador republicano que entronca con una tradición humanista, caracterizada por el redescubrimiento de los clásicos grecolatinos, como Cicerón, Tito Livio o el propio Aristóteles. Un pensamiento nacido en los sistemas comunales de la ciudad-estado italiana. Tanto en los discursos a la primera década de Tito Livio, como en el arte de la guerra o historia de Florencia, Maquiavelo parece suscribir en buena medida las tesis centrales del republicanismo que le precede, o de sus propios contemporáneos como Guicciardini o Savonarola. Lo que me interesa señalar es el punto de inflexión que supone Maquiavelo con respecto a esta tradición clásica del pensamiento político. Y esta ruptura, este punto de inflexión, solo se hace patente en el momento en que tratamos de extraer los presupuestos filosóficos y ontológicos de sus usos del concepto virtud. La dialéctica virtud-fortuna que recorre su obra presenta un carácter que no solo se distancia de los presupuestos escolásticos, sino que también lo hace del pensamiento clásico. No solo se opone a las virtudes cardinales del pensamiento medieval, sino también al conjunto de virtudes que sostienen de forma cuasi axiomática los autores grecolatinos: justicia, sabiduría, fortaleza, templanza, prudencia. Aquí Maquiavelo, con especial énfasis en El Príncipe, despliega un concepto de virtud que se contrapone brutalmente a las virtudes tradicionales. De ello se hace eco ya el propio Skinner. La revolución realizada por Maquiavelo, cita a Skinner, estaba basada en efecto en la redefinición del concepto central de virtud. Él suscribía la acepción convencional que virtud es el nombre de aquel conjunto de cualidades que hacen capaz a un príncipe de aliarse con la fortuna. Pero separa el sentido del término de cualquier conexión necesaria con las virtudes cardinales y principescas. Aquí, la virtud ya no responde a un conjunto fijo de valores, sean o no seculares, sino que exige la flexibilidad moral del actor político que sabe leer y adecuarse a las circunstancias. Aun cuando estas cualidades a veces puedan traslapar con las virtudes tradicionales, vuelvo a citar a Skinner, la idea de una equivalencia necesaria o siquiera aproximada entre la virtud y las virtudes tradicionales es un error desastroso. Maquiavelo desaconseja al príncipe mantenerse fiel a estas virtudes tradicionales, como si éstas hubieran de constituir un plan de acción previo a las circunstancias concretas, a las circunstancias contingentes y singulares con las que él se encuentra. Porque si bien estas virtudes tradicionales pueden aparecer bajo una obra secular, no dejarían de funcionar como una entidad metafísica suspendida sobre lo real. Hay dos modos de combatir, dice Maquiavelo en un célebre pasaje del Príncipe: una con las leyes, otra con la fuerza. El primero es propio de los hombres, el segundo de las bestias. Pero puesto que el primero muchas veces no basta, conviene recurrir al segundo. Es necesario que un hombre sepa actuar según convenga, como bestia o como hombre. Ya no solo en el Príncipe, también en los discursos aparece esta idea, sobre todo marcada en su defensa de la dictadura comisarial romana,
que la dictadura comisaria romana no es más que la imposición de la dictadura temporal sobre un momento de excepción. Si bien en los discursos, al hablar de virtud ciudadana, Maquiavelo conecta con las concepciones del republicanismo clásico, cuando habla de la virtud, tanto en el príncipe como del dictador, legislador o fundador de Roma, esta conexión, que ya era débil, se rompe. Y aquí podemos vernos tentados a pensar que Maquiavelo presenta dos conceptos distintos de virtud: el del ciudadano republicano y la del príncipe o la del legislador o dictador romano. Sin embargo, ello no supone, a mi modo de ver, dos ideas distintas de virtud, sino que esta variabilidad de los usos del concepto virtud revela unos presupuestos ontológicos con implicaciones políticas que no se hacen del todo explícitos en su obra. Por ello, para trabajar en profundidad los usos del concepto virtud en Maquiavelo, encuentro imprescindible acudir a la lectura del filósofo francés Claude Lefort. Lefort es conocido por ser un crítico de los totalitarismos del siglo XX y un teórico de la democracia, donde ésta aparece como un sistema político que institucionaliza la falta de fundamento de lo social. Sin embargo, la juventud del pensador francés estuvo fuertemente marcada por un compromiso político con el ideario comunista y las tesis marxistas de su tiempo. Compromiso que, no obstante, desembocaría en desencanto. Tras sus devaneos por el marxismo, Claude Lefort terminará por denunciar por ilusoria las pretensiones teleológicas de la pericia hegeliana de un final de la dialéctica que desembocaría en un final de la historia. En un final de la historia con el que se erigiría, utilizando aquí un término de Kojève, un estado universal y homogéneo. Esto es, un estado en el que el hombre queda plenamente representado y coincide con su concepto, en el que lo instituyente se confunde con lo instituido y el saber con la verdad singular del propio hacer humano. Y es en este punto, en este viraje del pensamiento de Lefort, donde se hace relevante el redescubrimiento de Maquiavelo. Maquiavelo, como afirma el propio Lefort, es sensible a la laguna de la problemática marxista, la problemática de lo político, la laguna de lo político. Para Lefort, en la escritura del pensador florentino, se hace presente el movimiento incesante de la realidad política, en la que no se pretende clausurar bajo un fundamento último el sentido de dicho movimiento. Maquiavelo, para Lefort, rehúye constantemente de dar una verdad, un conocimiento definitivo sobre la política y sobre la naturaleza humana, de forma que nos permitiera constituir un sistema de valores éticos ajeno a los accidentes y erigir una utopía racional del Estado, que es precisamente lo que hace Hobbes al describir al hombre como un lobo para el hombre. Parte de esta premisa proponiendo una naturaleza del hombre y construye todo un aparato estatal a partir de ahí. Esto para Maquiavelo, según Lefort, no es más que una superchería epistemológica. En la lectura lefortiana, la cuestión central de la obra de Maquiavelo es la cuestión de la división social. Como se sabe, todas las ciudades están divididas entre los que quieren mandar y los que son mandados. Digamos, entre el pueblo y los grandes. Es conocido. Pero esta oposición entre estos humores constituye la diferencia última e insalvable sobre la que se asienta lo social. Toda organización política está siempre atravesada por esta diferencia insalvable, por esta división. Por una división social irrepresentable a las categorías objetivas de la ciencia política, irreductible a determinaciones positivas, económicas o naturales, que es lo que hacía Marx. Y por consiguiente, insuprimible en un último momento dialéctico. Reducir la división a un dato positivo no es más que una forma de tratar de invisibilizarla. Esta es siempre irreductible e irrepresentable, un invisible, utilizando el término de Merleau-Ponty, en el centro visible del fenómeno de la política. Con todo, precisamente Maquiavelo, a diferencia del Tito Livio, sitúa la grandeza de Roma como efecto de esta división. Maquiavelo, afirma Lefort, observó que la grandeza de Roma no fue producto de una sabia legislación, sino que se edificó gracias a los acontecimientos. Quienes censuran los conflictos entre la nobleza y el pueblo condenan lo que fue la primera causa de la grandeza de Roma, dice Lefort en los discursos a la primera década de Tito Livio, teniendo más en cuenta los tumultos y los desórdenes ocurridos que los buenos ejemplos que produjeron, y sin considerar que en toda república hay dos humores, el de los nobles y el del pueblo. Todas las leyes que se hacen en favor de la libertad nacen del desacuerdo entre estos dos partidos, y fácilmente se verá que así sucedió en Roma.
Lo interesante a remarcar aquí es que en el Maquiavelo lefortiano todas las formas políticas, monarquía, república o licencia, son formas de darse y vérselas con esta diferencia indomeñable. La virtud es pues así la capacidad de afrontar el fondo de incerteza sobre el que se sostiene la coexistencia humana, la capacidad de afrontar el acontecimiento de lo nuevo y de lo desmedido y actuar sobre él. Buen ejemplo de ello son las consideraciones de Maquiavelo en torno a Severo, Cómodo y Pertinax. Mientras Severo, frente al desorden, se establece en lo inestable, en la frontera de lo imposible, Cómodo y Pertinax, en cambio, son incapaces de afrontar la contradicción que desgarra a la sociedad, son incapaces de aceptarla, acompañarla y dominarla. Con todo, es curioso que todas las teorías del acontecimiento que se han desarrollado en los últimos años propongan como causa y agente un sujeto político y no una realidad natural, como ha ocurrido precisamente con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. No obstante, Maquiavelo, como muestra en multitud de pasajes que poblan toda su obra y que no tengo ni espacio ni tiempo para citar aquí, sí es sensible a la irrupción de la naturaleza que desestabiliza el cuadro de lo social. Sí lo presenta como un acontecimiento y no como un mero suceso que podría estar inserto dentro de una cadena causal. Pero lo que me interesa aquí señalar es cómo nos lo da a conocer. Para ello hay que atender a las últimas páginas del texto de Lefort. Allí se plantea la cuestión del lugar que ocupa el lector-intérprete frente a la obra del Florentino. El lugar del otro está ya esbozado en la obra, afirma Lefort. Pero ¿qué significa exactamente que el lugar del otro esté ya esbozado en el texto? Para Lefort, como he venido repitiendo a lo largo de toda esta ponencia, la escritura de Maquiavelo trata de demostrar el movimiento y los sucesos políticos como una materia indeterminada, sin preparar un orden fijo de cosas, para que el propio lector-intérprete que interroga el texto pueda descubrir los signos de lo posible de la creación política en su presente, en su aquí y ahora. Maquiavelo no enseña la verdad de la política, afirma Lefort, instituye una relación con la verdad, sentencia. Si hay una verdad en torno a la política en la obra de Maquiavelo, lo es al precio de no haber ninguna. El propio discurrir del pensamiento del Florentino empuja al lector más allá del saber de lo dado, lo empuja hacia un no saber que el propio texto no clausura, porque clausurarlo supondría darle un sentido, y darle un sentido supondría subsumirlo en un pensamiento sistemático y positivo que no hace justicia a la verdadera naturaleza de lo político. Ahí radica precisamente la interporalidad de la obra de Maquiavelo. En la escritura del Florentino se abre un espacio para que el propio intérprete pueda interrogar el texto y dejar que lo impensado, lo eludido, lo no dicho y lo insinuado en la propia escritura maquiavelana hable aquí y ahora en el propio lector. Y es precisamente esa la intención de Maquiavelo, al traer a escena, la escena de Roma, de Rómulo a la Florencia de su tiempo. Maquiavelo en El Príncipe pretende dar a escuchar al príncipe nuevo, al creador del orden nuevo, ya sea Lorenzo de Medici o un actor histórico indefinido, que aún estaría por venir. Un discurso que hable en él porque este hablar brota de lo que el propio discurso da a escuchar y lo enfrente a lo indeterminado de su presente, donde este indeterminado termina cómo funcionar como materia, como ocasión para la creación del principado nuevo. En palabras de Lefort, el movimiento que lleva hacia el acontecimiento cercano para ofrecer en él el presente pone al lector al que ha asignado su suerte en la apertura de lo que se adviene. Es potencia de suscitación de lo posible aquí y ahora, afirma. Esto es, Maquiavelo suscita en el lector la espera de lo que aún no es. Sin embargo, este lugar, el lugar del lector, del intérprete, es siempre un lugar indeterminado e indeterminable que se resiste a cualquier significación última. Esto es, se resiste a cualquier interpretación que pretenda clausurar el sentido del texto y elevarlo a la categoría de una regla general o de un discurso objetivo. La fuerza de la obra de Maquiavelo radica precisamente en que no puede resumirse ni anclarse en una interpretación objetiva. La obra de Maquiavelo remite siempre al presente del lector. El acontecimiento político que se abre en el texto con la interrogación del intérprete exige que éste adopte una tarea creativa y le dé al propio acontecimiento su pensamiento. Es precisamente en este fondo no clausurado del saber político de Maquiavelo donde se hace evidente la exigencia aquí y ahora de la articulación de una virtud que enfrente la condición del acontecimiento que nos ha tocado vivir. Con ello lo que trato de pensar y lo que trato de haceros pensar es en la posibilidad de una ciudadanía cuya virtud se defina por la flexibilidad frente a los acontecimientos que nos tocan vivir.
Maquiavelo nos enseña que lo político está sujeto a un continuo cambio que exige de nosotros la apertura a la contingencia de lo real para que podamos darle una respuesta y nos constituyamos a nosotros mismos dándole una respuesta. Una respuesta que, en muchas ocasiones, no tiene precedentes, como tampoco lo tiene la singularidad que irrumpe en el discurso racional que ordena y dota de sentido nuestra realidad social y política. Una respuesta que nos obliga a repensar los conceptos y los valores que nos constituyen. Como ha pasado con la propia idea de libertad, cuando nuestra propia idea de libertad liberal se ha puesto en plena contradicción con la consecución de este bien común, donde la misma limitación de libertad de circulación se ha convertido en un deber cívico. Lo que me interesa, repito, es pensar en una virtud ciudadana que no sea un límite ni a una pura obediencia de la ley, ni que se encubra en una serie de valores éticos o morales prefijados y preexistentes, sino que se sitúe en el lugar del lector intérprete del que nos habla Lefort, y se presente como un sujeto político constituyente que trata de acatar y dar una respuesta a este momento de excepción. La consecución y preservación de una república pasa precisamente por la exigencia de participación ciudadana que sepa moverse en el territorio del no saber. El acontecimiento de lo nuevo no exige la acción de un sujeto previo, de un sujeto predefinido que existiera de forma determinada antes del acontecimiento, sino que exige la virtud de un sujeto indeterminado que se constituya como tal en y sobre el acontecimiento de lo singular. La virtud, como hemos visto, no puede entenderse como una realidad objetiva, sino que solo es en su relación originaria con la fortuna, donde ésta no obedece a ningún plan, ni de la providencia, ni de la naturaleza cíclica, sino que responde al imposibilizable juego de los dados de azar. Salvando las distancias y de forma un poco más laxa, la propia ética aristotélica tiene puntos en común con todo lo que hemos desarrollado hasta aquí. ¿Qué es la prudencia del sujeto ético aristotélico sino una decisión sobre la emergencia de una problemática, sobre la que aún no hay nada dicho, sobre la anomía, sobre un álogo si se quiere? No hay nada dicho sobre lo que él decide, ni por la ley, ni por la costumbre. Si algo nos enseña Maquiavelo, es que no podemos reaccionar ante una alteridad radical amparándonos en las leyes o en las costumbres, porque ni las leyes ni las costumbres saben algo de lo nuevo, en tanto que la novedad viene del espacio del no saber, sino que es preciso un pensamiento que se atreva a acercarse a los límites de lo que aún no ha sido pensado, para poder innovar y reaccionar con solvencia frente a los acontecimientos de la fortuna. Tampoco podemos, repito, tratar de interpretar esta fortuna como una articulación de la providencia, como muchos gurús han tratado de hacer con el COVID-19, ya sea interpretándolo como un designio divino o como un castigo de la naturaleza, donde esta última sería una especie de esencia metafísica que dominaría el transcurso y el movimiento de los tiempos. La fortuna, como nos enseña Maquiavelo, debe ser entendida como un azar, como un azar al que ni las virtudes cardinales ni la virtus greco-romana pueden dar respuesta. Tratar de significar y racionalizar el azar no es más que rehuirlo y evitar la confrontación a la que la virtud de Maquiavelo nos exige aventurarnos. Lo que quiero remarcar es la posibilidad de que el ciudadano encuentre la virtud comprendiendo la contingencia de su momento histórico y erigiéndose como sujeto político constituyente sobre un momento de excepción. Esto es, la necesidad de constituir un sujeto cívico nuevo que se constituye a sí mismo en su relación con el acontecer de lo imprevisto, de lo singular, se constituye en relación con el azar, con la fortuna de Maquiavelo. Esta pandemia ha puesto en claro la necesidad de este sujeto indefinido que se define, dando respuestas al acontecimiento. Un ciudadano cuya virtud se redefine en su relación con la irrupción del COVID-19 en el ámbito de lo social y cuya participación activa en torno al bien común encuentre nuevas formas de darse, encontrando así la justa articulación en lo que Antonio Gramsci denomina la dialéctica entre el fenómeno de coyuntura y el movimiento orgánico. Muchas gracias.